Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy fascinada con el sitio, además. Y últimamente siempre veía, perdona Lucía que No, no, arranque ya, empieza, últimamente sin siempre problema. veía que venían amigos míos aquí y yo decía, ¿a mí por qué no me invitan? Y entonces llegó el momento, así que estoy encantada. Mm. Es muy interesante que nos digas cómo llegó el momento de que te invitaran. Bueno, es muy interesante Cuéntanos, porque ¿cómo eliges Murcia? A ver. yo, una persona que está aquí, no sé si quiere que lo cuente o no, Sí, Romina. sí. Yo hago muchos eventos culturales también Ujú. en Valencia y en otros. Bueno, yo soy periodista, analista de televisión y trabajo básicamente en la ventana de la cadena SER con el gran Carles Francino, pero además organizo eventos culturales, conversaciones básicamente con gente de la farándula. Y entonces uno de ellos era con Elvira Lindo y con Ángeles González Sinde. Y Romina en Instagram me contactó y me dijo, ay tal, ¿por qué no vienes a Murcia? Y yo dije, ¿por qué no me invitan? Entonces ella, con muy buen criterio, no sé exactamente cómo lo hizo, pero a los poquísimos días recibí la invitación de la biblioteca, así que todo se lo Muy bien. debemos Romina. a esta mujer. Voy a ponerme las gafas, porque es que sin las gafas Bueno, no sé dónde estás. Aquí, bueno. venga. Un aplauso para Romina, por favor. No, pensé que, bueno, Sí, sigue, sí. sigue, porque si no No, yo ya me sirve embalo. como introductorio, como introducción también a este conversatorio que, en el fondo, como vamos a hablar en el fondo y en la forma del papel de la mujer en la televisión, contigo, y de cómo la televisión ha reflejado y ha construido a la misma vez, ¿no?, ese doble papel de los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales de la mujer, pues está bien también saber que, y con el 8M aquí atrás, ¿no?, que las amplias redes de mujeres al final Totalmente. hacen que consigamos algunos objetivos como este, que tu deseo Sí, sí, o sí, esa sí. propuesta se hiciera realidad, Se pues hizo la realidad, seguramente sí, sí. muchas de las grandes cosas que nos pasan es porque hay una importante red de mujeres y de amigas ahí, ¿no? Yo creo que mujeres y de amigas ahí, ¿no? Yo creo que Sí, podríamos sí, por empezar así, la sí. sororidad, desde luego. Además tenemos iba a decir auditorio, pero es una Mm, sala en nuestra comiteca llena de mujeres, así que yo solo puedo decir hoy que bienvenidas, qué bienvenidas. bienvenido también. Bueno, ya Y sabes que ahora hay que decir bienvenidas aunque haya un solo sí, señor. pero me ha llamado la atención y le quería saludar Que especialmente a bienvenido, él ¿eh? también. Pero date por introducido en el colectivo, Sí, ¿sabes? El pobre está ahí que no ha dicho sí. nada. Vale, vale. Pues Mariola, bueno, te conocen absolutamente todas las que han venido, pero recordar un poco tu trayectoria, esto de hacer perfiles, te tengo que confesar que a mí me cuesta siempre mucho porque pienso que no hacen gala a lo que Lo realmente que somos en nuestra es verdad, a mí trayectoria, cuando me nos presentan y dejamos, oigo el sí, currículum sí. digo, Y además se habla mucho he de hecho los muchas más años cosas. y siempre se deja a veces un poco lo Sí, cualitativo más que lo pero hay que cuantitativo, ¿no? hacerlo, sí. Te conocemos sobre todo porque te escuchamos en la radio, pero eres una gran investigadora también, de televisión. Ujú. Tus primeros trabajos los hiciste en las televisiones. Para mí es muy interesante profesionalmente que hayas tocado el terreno de la información local en Valencia, del periodismo y la televisión a nivel regional, porque funciona de otra manera. Es el cuerpo Sí, a bueno, yo cuerpo directo empecé allí, con claro. la audiencia, con los problemas más cercanos y que cuando hay un error te encuentras a la persona Total. que te lo señala. No digo no que a nivel nacional tampoco lo sea, que bueno, tiene otro tipo de impacto, ¿no? Muchísima radio, mucha tele y luego investigación en formato, libro, Sí. sobre cómo influye la televisión en nosotros y en nosotras. Algunos de los títulos, Mírame tonto, así Sí, ese fue el directamente, primero, sí. muy llamativo, ¿no? Sí. Es que por ese libro estoy aquí yo, Sí, ¿eh? O sea, básicamente. Bueno, sí, eso ahora entraremos, pero sí, sí, sí. por ese libro, ¿no? Sí, ¿Mm? sí, sí. Sí, sí. Eh, Sí, sí. Sí, sí. Mentiras en directo, la historia secreta de los telediarios. Este también. ¿Eh? Este también. Mira, Este, esta este, compañera lo tenía ahí. Yo a veces lo sí, geo y digo, pero este currazo que sí. yo me pegué Mm, para mm, escribir este libro, ujú. con lo vaga que yo soy, porque yo soy vaga. Mis padres no lo saben, en este caso es compartido Mm, ujú. con Mercedes Rodríguez y luego, ¿y tú qué miras? La tele que no ves. Y luego esa sección en la ventana, que además los colaboradores tenéis que trabajar, currar muchísimo y sobre todo estar bien argumentados, ¿no? Porque hablar de tele en la radio es como hacer un fact-check. Ujú. Somos como medios muy
complementarios, pero bueno, sigue existiendo, ¿no? esa carrera. Un poco antagónicos, sí. Televisión, radio. Yo pertenezco a la radio. Pertenezco a la radio. Además, es jodido, ¿no? Si me lo permitís, ¿no? Esto de pertenecer, ¿no? Esto de pertenecer, pero yo sé que pertenezco a la radio, ¿no? De alguna manera te encierra. He sido bastante menos versátil que tú. Pero bueno, hablemos de ti. Y vamos a empezar, si te parece, por las mujeres, ¿no? Por tus investigaciones, por lo que has escrito, por lo que ahora hablas. Yo sé que es difícil que hagas una retrospectiva, ¿vale? El título de este conversatorio se llama La imagen de la mujer, cómo se ha pasado desde el 1, 2, 3, las azafatas, al arquetipo que puede haber ahora en algunos programas de televisión. Cristina Pedroche directamente se ha puesto un nombre propio, podríamos haber puesto otros muchos. Todo esto en televisiones nacionales, por eso he hablado antes también de lo local, ¿no? Porque en las regionales esos formatos también siguen existiendo, ¿no? Después de escuchar tantos eslóganes ayer y de leer tantas pancartas y de esta lucha colectiva que llevamos las mujeres y muchos de los hombres en pos de la igualdad, y luchando contra la cosificación, ¿cuántos pasos hemos dado en cuanto a la imagen de la mujer en televisión para evitar la cosificación? Pues mira, yo sí que querría empezar con una anécdota que me gustaría que sirviera de categoría, por lo que decimos, de por qué estás aquí y demás. Yo soy bastante optimista, porque sí que es verdad que yo trabajé en la televisión, primero en Canal No y luego en otras televisiones. Mi paso por las teles no fue grato, yo nunca me sentí cómoda ni me sentí orgullosa de los programas en los que trabajaba y de hecho yo dejé la televisión por eso, ¿no? Y un día dije, se acabó, y convertí la televisión, el audiovisual, porque ahora también hay que especificar que todo es televisión, sí. es decir, no pensemos, cuando hablemos de televisión, no pensemos solo en las cadenas generalistas, las plataformas también son televisión, YouTube también es televisión, Internet tiene una parte televisiva fundamental, quiero decir, no despreciemos eso, porque eso está ahí y genera muchísimo ruido y genera muchísimo y conforma mucho pensamiento también, ¿no? Entonces, decía que yo, es una anécdota que es muy reveladora. Yo trabajaba en un programa de Canal No, y mi primer libro también arranca así, el de Mírame tonto. Yo trabajaba en un programa de Canal No que se llamaba Parle vosté, calle vosté, que era espantoso, espantoso, espantoso. Yo había trabajado antes en un medio escrito, en el periódico Levante, porque yo en realidad, yo soy periodista además ahora noto que cuando yo escribo mucho para El País, sobre feminismo, y me encanta, o sea, reconozco que es lo que más me gusta. Lo que pasa es que es lo que peor pagado está, ojo. Esto también hay Luego que decirlo. hablamos, si queréis, también de lo que está Bueno, pagado. entonces, yo había trabajado en un medio impreso, entonces me hicieron una oferta para ir a la tele en la que directamente me doblaban el sueldo y dije, ya llevaba 7 años, yo también quería cambiar y tal, y me fui a la televisión y empecé a trabajar en ese programa. Y era un programa Bill, o sea, era el típico programa de testimonios que todos tenemos en la cabeza, el típico tal show, en la tele pública, que esto era mucho peor. Y por ir al grano, hubo, ya después de mucha mierda, hubo un día que el programa se llamaba, ese programa, en valenciano, pero bueno, os lo voy a traducir, Las mujeres no llegan a más porque no pueden, que el título también se las traía, ¿no? Entonces nosotros, los periodistas, las periodistas, porque éramos mayoritariamente mujeres, teníamos que rellenar el programa de perfiles que iban al plató. Era un programa en directo de 4 horas. Empezaba a las 10 de la noche y acabábamos allí, bueno, había días que nos daban las 2 de la mañana. Y entonces tú tenías una fila VIP donde llevabas pues a expertos, se supone, en la materia, ¿no? Bueno, eran personajes bastante eran personajes basuriles, casi todos, incluso la fila VIP. Pero luego había invitados con frase, que llamábamos nosotros, y luego perfiles de personas que tenían una historia que contar relacionado con el tema que íbamos a contar, que íbamos a tratar. Y ese día, yo que ya me había convertido un poco en una periodista así un poco killer, porque te metes en esa vorágine y no lo puedes remediar, ¿no? Bueno, sí lo puedes remediar marchándote, claro. Pero en ese fragor de la batalla tú te acabas creyendo que eso es lo normal, ¿no? Y entonces yo recuerdo haber contactado, por esto del feminismo que te decía, para ese perfil, para ese programa que ya se llamaba así, contacté
no me preguntéis cómo, porque estamos hablando de los tiempos anteriores a Internet. Contacté con un chaval que era el presidente de una liga antifeminista en Alicante, que se llamaba John Arias. Nunca olvidaré a ese chico. Yo contacté con él por teléfono, era una bomba, y además era un personaje que esto se hace mucho en la tele, cuando tú tienes claro que estás teniendo algo muy jugoso, lo notas, ¿no? Y entonces te sale esta vena periodística así un poco barrio bajera, un poco verdulera, y entonces yo me recuerdo a mí misma diciendo, estamos hablando de los fijos, de decirles a mis compañeras, es la hostia, este chaval es la hostia, va a ser un pelotazo. Entonces yo al chaval lo calenté mucho, le dije, bueno, esto es así, vamos a hacer esto, el programa consiste en esto. Nosotros allí teníamos perfiles de todo tipo, pues había señoras que venían allí a contarnos pues sus intimidades con sus maridos, teníamos que llenar también el plató de machistas de tomo y lomo para provocar la polémica, etcétera. Que esto ya no se haría, tal cual, de una manera tan grosera ya no se haría. Estamos hablando de 1998. Entonces, yo a este chaval lo calenté mucho, lo trajimos de Alicante, vino al plató. En el camerino, en la sala donde teníamos a los invitados, yo fui a saludarle y decirle, bueno, John, a ver, no me vas a defraudar, vas a ser todo lo cañero que te he pedido, tal, sí, tú no te preocupes, tal, no sé qué. Entonces, empieza el programa, arrancamos, allí se dijeron verdaderas barbaridades, a cada cual más gruesa, o sea, una barbaridad. Y entonces le tocó a él. Y entonces ya después de que el programa había sido muy agresivo en ese sentido. ¿Con mucha audiencia? Sí, esto ahora luego entraremos. Entonces, él se levantó y dijo, había 3 feministas en la mesa que eran Lidia Falcón, Maciel y Bienvenida Pérez. Este era el nivel. No sé si sabéis quiénes son. Bienvenida Pérez, sí. Ah, pues también estáis vosotras aquí con la cabeza. Yo pensaba que solo tenía yo mierda en la cabeza, pero veo que no. Bueno, y entonces, ellas eran las 3 expertas. Bienvenida Pérez, Maciel y Lidia Falcón, que bueno, Lidia Falcón al menos tenía... Bueno, y entonces él se levantó y dijo esta frase para la historia. Las mujeres no tienen alma ni derecho al orgasmo, como esas 3 feministas de la mesa que se arrastran por el mundo. Tengo esa frase grabada a fuego. Entonces, allí se armó, pues imaginaos, ¿no? Él se levanta, un gallito, era un chaval de 20 y pocos años. Se levanta, dice eso, se arma allí la de Dios. Esto en la tele pública, claro. Nos vamos a publicidad porque se armó mucho revuelo. Yo vi a los productores, yo estaba arriba en control, entonces los productores, bueno, porque yo era la coordinadora del programa, los productores pasaban por allí como frotándose las manos, como diciendo, guau, esto es un pelotazo. Entonces yo dije, este tío es subnormal, tal, y bajé como una fiera al plató y me enfrenté a él y le dije, ¿pero tú? ¿Tú qué dices? ¿Pero cómo puedes decir eso? Y entonces él me miró, que ahí fue mi caída del caballo, me miró y me dijo, ¿pero no era esto lo que querías? Y entonces yo dije, tienes razón. O sea, a este monstruo lo he creado yo, lo he alimentado yo, le he dicho yo prácticamente lo que tenía que hacer, yo ahora no le puedo pedir responsabilidades, aquí la responsable soy yo. Esa noche llegué a mi casa y decidí que se había acabado ese tipo de formatos. Luego seguí vinculada a la tele en otro tipo de formatos, a veces con mayor o peor fortuna, pero decidí que nunca más ese tipo de formatos. Y me puse a trabajar en televisión, en otras cosas. Cuento esto porque no siempre uno detecta estos fallos del sistema. Esto era un fallo del sistema garrafal. Mis compañeros siguieron trabajando en ese programa y alimentando a la bestia y contribuyendo al mal común, es decir, contribuyendo a la maldad, porque tú cuando haces un programa de ese tipo en la televisión pública, lo que estás haciendo en eso. Valga esto para sentar las bases de por qué estoy aquí, gracias a este chaval. Sí. Porque después yo decidí que se había acabado y años después, cuando ya me marché definitivamente de la tele, decidí que la televisión se iba a convertir en mi objeto de estudio, ¿sabes? Y que creía que iba a hacer una función mucho mejor
para el feminismo y para el mundo en general desde este lado que ahí dentro. Vamos a hablar enseguida de los formatos, pero aunque no sea de una manera tan velada, este tipo de dinámicas, te quiero preguntar si se siguen repitiendo, no de una forma tan velada. Y luego, aquí hay una cuestión importantísima, y es que tú te fuiste. No lo detectaste hasta cuando pasó un tiempo, pero seguramente tardé. Vale, seguramente porque había una rentabilidad. Por eso te he preguntado por la audiencia. Sí, sí, sí. En el momento en que la audiencia, y esto nos llevará al tema inevitable de las audiencias, de si la telebasura está justificada por la audiencia, de la rentabilidad de los medios de comunicación como producto. Pero es que no solamente las televisiones públicas, las privadas también son servicio público. Tienen una ética, aunque sean empresas privadas. Es una concesión del Estado, claro. Claro, es decir, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos diciendo? ¿Cuántas veces nos lo preguntamos, no? En tu caso dijiste basta por ese momento que chocó directamente con tu ética, Sí. pero estabas siendo exitosa. Sí, el tema es, al día siguiente de ese programa, que tuvo muchísima audiencia, ya llegamos a tener un 33 esa noche, a mí me llamó el director del programa para, lo típico, ¿no? Para felicitarte por el dato. Y yo me sentí una mierda, porque dije, pero qué dato, o sea, pero qué horror. Pero no puedo, o sea, yo cuando doy charlas en las universidades siempre luego he hecho una pregunta a toda la gente que es la que yo me hice esa noche, ¿era esto lo que querías cuando querías ser periodista? Porque no puede ser que quieras eso. Porque eso está mal. Pues es que ya no estamos hablando... A mí no me gustan los moralismos baratos, no me gusta sentar cátedra ética ni nada que se le parezca. Pero es que eso está objetivamente mal, porque ese producto estaba creado por mí. Ni siquiera, a lo mejor ese chaval ni lo pensaba. Ojalá ahora sea un señor mayor y elocuente y con sentido común pero... Porque no es verdad, porque está fabricado, porque es fruto de lo que te piden, de la tensión, de la presión, del mundo en el que vives. Y yo estoy contenta porque es absolutamente imposible que eso pasara hoy en día. Mira, ayer analizando otros programas por lo del 1, 2, 3, en 1978, bueno, porque hay ahora una iniciativa muy interesante del Laboratorio de Radio Televisión Española, que ha creado un link de cómo el machismo afectó en la adolescencia a toda una serie de generaciones. Ellos arrancan, tú puedes entrar en el link, os lo recomiendo, pones tu año y te sale lo que pasaba en tu adolescencia desde los 13 hasta los 16 años, ¿no? Entonces, bueno, está en el 60, entonces, bueno, hay gente como, por ejemplo, en 1978, que habla del 1, 2, 3. Entonces hay un momento de Victoria Abril, que esas azafatas, ¿no? Que luego hablaremos también de ese modelo, que ellas eran las azafatas poco vestidas, ellos eran los presentadores y, en fin, los eruditos, o sea, no los colaboradores FETEN, los miembros masculinos. Y recuerdo a Victoria Abril diciendo algo así, dando el enunciado de una de las pruebas, que era: uno de los concursantes tiene que ir al público, coger a una rubia, tal cual, y llevársela en brazos al presentador, a Kiko Legar. No sé si os acordáis de Kiko Legar, ¿no? Claro, eso pasaba, ¿no? en el formato de 1978. Y hay un momento durante esa prueba en la que Kiko Legar dice... viene una chica que está sirviendo champán y entonces Kiko Legar dice: bueno, así es como nos gustaría ver a todas nuestras mujeres sirviendo champán mientras nosotros flirteamos con las jovencitas. Lo decía con esa solvencia y esa caballerosidad que le impregnaba, ¿no? Entonces, era otro país, es evidente que ese tipo de cosas formaban parte de la sociedad en la que vivíamos, pero yo sí que soy consciente de que la televisión ha sido muchas veces responsable de que no se haya avanzado más deprisa. Porque esto era en el 78, acabábamos de salir de la dictadura, pero es que en 1995 tuvimos las mamachichos. Eran las televisiones privadas, llegaban a un país ya solvente democráticamente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí siempre yo siempre he dicho que hubo una dejación de funciones por parte de las televisiones, de su mirada hacia la mujer, para que esto no avanzara más deprisa. Claro que ahora sería imposible algo así, ¿no? Tenemos
tenemos de una manera más velada y me gustaría que también introdujerais alguna pregunta, que esto no sea solo un conversatorio Claro, entre sí, nosotras. por favor, Si en cualquier momento queréis, bueno, que no sería... Se te ha ido el Bueno, micro, compañeros. a ver ahora, Sí. ya, perfecto. Que si queréis introducir algún tipo de Sí, pregunta o porque además yo comentario, tenía que lo hagáis en también. Te sí, quería sí, dime, comentar, Mariola, que ahora mismo tenemos también en las televisiones de una forma quizá más velada, pero tenemos programas. Podemos mencionar La Isla de los Famosos, podemos mencionar claro. Hombres, Mujeres y viceversa. No sé, ya no está. Recordamos, Piensa que ya no se emite. bueno, estuvo hace 2 años, Sí, sí. ¿vale? Pero es que es muy importante, ¿eh? Vale, Que se ha eliminado ya. por baja audiencia. Bueno, Esto es alentador. luego tenemos algún tipo de Esto es alentador. formatos. De hecho, ayer te comentaba, ¿no?, que también hay ciertos formatos que sí que son mucho más tendentes a esa objetualización, pero recordemos también algunas críticas que han sufrido algunas meteorólogas. Ah, claro. Claro, sí, sí. Sí, sí, porque la mujer del tiempo tenía que ser un objeto que te da el tiempo. Sí, sí. Incluso ahora en medios públicos, esto es más sutil, Televisión Española lo está llevando, que incluso las mujeres de, bueno, pues de 40, 50 años pues pueden estar presentando telediarios, haciendo reportajes como reporteras, pero si te vas a las privadas, la edad, el físico, sigue siendo todavía un estándar, y yo te quería preguntar hasta qué punto también es una objetualización el estándar de juventud y, bueno, Sí, y también de belleza. Hay una cosa que es lo que hemos hablado, que es más sutil, ya no es de trazo grueso, pero por ejemplo yo siempre pongo 2 datos. En la tele no hay mujeres feas, feas, o sea, ni siquiera normales. Y si son feas es que cumplen alguna otra función, o son muy extravagantes, o son muy estrafalarias, o son la cuota del friquismo, ¿vale? O son colaboradoras que aportan todo esto de lo que estoy hablando. Pero no hay mujeres feas, no hay. Y luego, no hay mujeres de más de 50 años presentando informativos. No hay mujeres que puedan salir vestidas como sus homólogos masculinos. No veréis a mujeres sobrias, no. Las vemos con vestidos sin mangas en pleno invierno, que eso es un detalle que lanza siempre mensajes. Las faldas a las meteorólogas también lanza mensajes. Es verdad que ya no existe, evidentemente, la figura de... Vosotras seguro que recordáis aquí todos, que ayer lo comentábamos, que es una figura paradigmática, es una imagen paradigmática de la televisión, que estamos hablando de 1992, que era el programa de Telecinco de Jesús Gil, que se llamaba Las noches de tal y tal. En ese programa hubo esa imagen mítica de él en un jacuzzi. Claro, pero no estamos hablando del siglo pasado, no estamos hablando del 78 con Kiko Legar, estamos hablando del 92, el año de la Expo, quiero decir, éramos un país civilizado ya, ¿no? Y entonces esa imagen con ellas, que además el plano se cerraba mucho sobre su papada, y entonces era un montón de mujeres que solo se les veía el cuerpo, ¿no? Porque estaban, como ellas estaban sentadas arriba del jacuzzi, solo se les veía el cuerpo. Esa imagen no es baladí, porque esa imagen genera conciencia, ¿no? Las mamachichos supusieron muchas cosas y ninguna buena. Entonces, ahora, claro que no tenemos eso de trazo grueso, pero insisto, decidme una mujer fea, decidme una mujer similar a Pedro Piqueras presentando un informativo. No, Pedro Piqueras es un señor mayor, con arrugas, con entradas, fondón un poco, no nos vamos a engañar. No tiene una homóloga femenina en la tele presentando nada, ni informativos ni nada. No hay mujeres en el prime time, no hay una sola mujer presentando un concurso en la tele. Ahora, estoy hablando de la tele convencional ahora, ¿no? Todo eso lanza mensajes permanentes a la población, a las que ya tenemos la mirada hecha, bueno, también nos afecta. Pero claro, yo tengo una hija de 17 años y ella ve esto, ¿sabes? Y eso es una cosa que se va quedando. Ayer comentábamos que hasta el 2022, porque luego está el tema de la publicidad, hasta el 2022 la sangre de la regla fue azul en los anuncios. Solo el año pasado se dijo, se acabó. Y a mí me explicaba un publicista que
se había decidido que fuera azul durante tantos años porque en los estudios de mercado que se había hecho, se había notado un rechazo por parte del público masculino, que tú dices, pero es que estamos anunciando compresas, ¿qué cojones les importa a ellos este anuncio? A ellos les producía rechazo, entonces señalaban eso del anuncio, señalaban, es que el rojo me incomoda. Pues no veas el anuncio, ¿no? Entonces solo fue el año pasado cuando la agencia o sea, la asociación de publicistas decidió que se había acabado, que no podía ser. Yo he intentado buscar anuncios y ahora mismo yo no tengo en la imagen de ese líquido azul convertido en rojo. Igual están haciendo subterfugios. Sí que es verdad que ya no sale el líquido azul, afortunadamente, ¿no? Pero esto no es ninguna tontería. Porque esto lanza, o sea, genera comportamientos. Sí, son arquetipos. El argumento de autoridad, y lo hablamos también ayer, no solamente estamos hablando de televisión porque es la imagen y es sobre todo lo que sueles investigar y tratar, ¿no? Pero a nivel mediático, en radio, que nos dedicamos también a radio y en las columnas de opinión, en prensa, el argumento de autoridad siempre va con un hombre mayor, riguroso, serio, y ese argumento de autoridad en las mujeres, si es más mayor, si tiene arrugas, desafortunadamente es algo desechable, ¿no? Pero eso por el mercado y el producto de Pero no mercado. funciona en otros países, ¿eh? Europa es un lugar donde tú pones la tele y lo ves, claramente que sí, que existen. La tele, hay una cosa, yo siempre digo lo mismo, la tele no es que sea machista, la tele es tremendamente masculina en la cúspide. Es decir, yo he tenido muchas reuniones con ejecutivos y siempre son ellos, porque las direcciones de las cadenas de televisión, de las grandes productoras, siguen siendo hombres. Y su mirada masculina, por mucho que ellos intenten, y no la llevan más a cabo porque ahora la presión social existe y les pone el espejo y les dice, ¿cómo que la sangre es azul? ¿Pero eres imbécil o qué? Perdona. Vamos a empezar ya con preguntas, preguntas o intervenciones o incluso opiniones. Elena Castro. Elena Castro. Yo más que nada es, al hilo, yo soy periodista y simplemente una anécdota al hilo de lo que estabas diciendo. Yo he trabajado en la tele muchos años. ¿En cuál? Aquí en la televisión autonómica. Yo creo que hemos avanzado cero, poco, nada. Yo estuve presentando El Tiempo un montón de años y la verdad es que, en mi televisión yo no me sentí discriminada, sobre todo éramos mujeres, sí que las cabezas de arriba eran hombres, siguen siendo hombres, nosotras éramos mujeres, a mí me han vestido normal, sí que ahora yo veo las televisiones privadas y me quedo horrorizada de cómo van las presentadoras del Tiempo, pero sí que recuerdo, antes las televisiones autonómicas tenían mucho dinero y hacían programas como las nacionales, y aquí se hacía un programa en verano tipo el Grand Prix. Y sabes que siempre tiran de los presentadores de la propia tele para participar en esos programas. Yo no quería participar porque me dijeron, tienes que ir con pantalones cortos y una camiseta ajustada. Y yo dije, mira, a mí sentir ese programa que me ponen ovejas, me ponen no sé qué, tengo que saltar, no me apetece. Me vino una mujer de las que eran directivas y me dijo, mira, Elena, tienes que participar o participar. Qué bonita frase. Efectivamente. Entonces, Elena se tuvo que poner sus pantalones cortos, y mis compañeros presentadores no se tuvieron que poner, y esto te estoy hablando del 2010 sería. Claro, no hace tanto tiempo. Y hace nada. Hace nada, efectivamente. Entonces, yo simplemente sigo viendo la televisión mujeres, efectivamente, jóvenes, las que están presentando. De todas maneras, yo cuando estudié la carrera hice comunicación audiovisual y a mí el profesor, unos de audiovisual, nos dijeron, los que no tengáis buena imagen, los que no seáis guapos, no vais a trabajar nunca en la tele. O sea, directamente ya en la facultad te lo decían. Y no hemos avanzado nada y yo creo que poco vamos a avanzar, pero simplemente por el reflejo de la sociedad. O sea, vemos una sociedad de la imagen, la cosificación, y la gente joven, tanto hombres como mujeres, ahora, todos se cuidan, quieren proyectar una imagen de juventud y de belleza eterna, y lo que tú dices, tanto en la televisión como en YouTube y en las redes sociales, y los que ya vamos cumpliendo años, parece que ya no tenemos cabida, y menos en la televisión presentando programas. Fíjate, pero yo creo que hay que enfrentarse a eso, ¿no? No se puede. Ese discurso, Elena, tuyo, nos produce al inmovilismo. No,
No. O sea, yo me Pero parto... lo del programa, ya te digo, lo de o participas, claro, luego yo con el tiempo, en Claro. ese programa que lo han repetido, eso que lo empiezan a repetir, ¿no? O tienen la lata, lo empiezan a repetir y yo me veo, y yo, madre mía, qué vergüenza. Digo, ¿cómo pude participar? Pero Bueno, claro, o porque todos participas, hacemos concesiones, porque todos tenemos malos momentos, es que tampoco hay que culpabilizarse, es decir, pero sí que creo que tú has hecho esa reflexión seguramente te ha llevado a otros lugares, a tomar otras decisiones. Quiero decir, a mí lo que yo no estoy dispuesta es a tirar la toalla, eso para empezar. Y voy a poner siempre el foco. Yo además estoy en una situación de privilegio en ese sentido, porque yo puedo decir lo que me dé la gana, esto para casi lo que me dé la gana, en los medios en los que colaboro, por supuesto en La Ventana, y cada vez que yo vea algo que no se debe hacer en la televisión relacionado con la mujer o con lo que sea, lo voy a contar. Lo voy a contar para combatirlo, porque si hoy no tenemos las mamachichos no es porque en la tele de pronto un grupo de ejecutivos decidiera: ay, no, Dios mío, esto no se puede hacer, porque tal. No. Esto es porque la sociedad se armó, los colectivos de mujeres se armaron y decidieron que todo este tipo de comportamientos no se podían consentir. Es verdad que esos avances sociales son tremendamente lentos y nos parece que todo avanza muy lento y entonces no vemos nunca el final. Pero es que os voy a decir una cosa, no hay final. Porque todo lo que tejemos durante la noche, a la mañana siguiente viene un hijo de puta y lo desteje. Esto es así. Con lo cual no podemos dejar de tejer. Es que está en nuestra naturaleza. Ya sé que es una putada, ya sé que es tremendamente injusto, porque ellos no tejen. Pero es que si no tejemos, nos vamos al garete otra vez. Es decir, recordad lo del aborto en Estados Unidos. Es que este tipo de cosas, entonces, claro, yo que soy una gran defensora de lo audiovisual, porque lo audiovisual es tremendamente importante para construir imaginarios colectivos, ¿no? Ayer hablábamos, hay un documental que os recomiendo mucho, que se estrenó ayer en TCM, que lo ha dirigido una tipa estadounidense, una directora americana, indie, que se llama Nina Menkes. El documental se llama Sexo, Poder y Cámara, y lo que habla es de cómo a lo largo de la historia del cine, pero estamos hablando de películas que todos nos hemos comido y que no hemos visto eso en ningún sitio, la famosa mirada masculina ha construido todo un universo, pero estamos hablando de Hitchcock, estamos hablando de Scorsese, estamos hablando de Tarantino, estamos hablando de películas de serie A, películas de culto, estamos hablando de Kubrick. Entonces, ella analiza 175 secuencias, os lo digo porque es una tía directora que se ha puesto a hacer ese curro. Ese curro es valiosísimo, porque ese curro se va a exhibir, tú lo puedes ver, y ver eso te hace ser proactiva, te hace estar, ostras, te hace decir, pero bueno, vamos a ver, pero ¿cómo que? ¿Pero esto qué es? Y te hace ver que tú has visto esas películas y jamás habías reparado en eso. Porque una de las cosas que ha construido todo ese imaginario es también que ha educado nuestras propias retinas. Nosotras hemos mirado la televisión con ojos masculinos. Hay una anécdota, yo dirigía un programa de televisión en Televisión Española. Al principio no era tan lamentable, enseguida fue lamentable. No porque lo dirigiera yo, sino porque ya no me dejaron hacer nada. Bueno, el caso. Y yo recuerdo, a mí siempre me ha gustado mucho la ropa, mucho. Y me ha gustado mucho vestir distinta. Y me gustan mucho las minifaldas, porque yo tengo unas piernas estupendas. Esto es así, no pasa nada. Hay que estar seguro también, hay que hacer cierto autobombo. Entonces, las reuniones que yo tenía para ese programa, yo era la única tía que había en esas mesas gigantescas, imaginaos, ¿no? Esas mesas, entonces éramos 8 ejecutivos, el productor ejecutivo, el productor de la productora, yo era la directora, el realizador, todo eran tíos. Y yo era la única tía. Y yo recuerdo perfectamente por la mañana vestirme de una manera determinada, sobria, siempre, sin estridencias, para que nadie pensara que si yo iba muy mona, eso eclipsaba mi capacidad para pensar. Esto jamás se lo han planteado ellos. Bueno, pues una cosa tan tonta como esa serie denostada muchas veces como Sexo en Nueva York, a mí me empoderó.
O sea, yo veía esa serie y digo, ¿qué coño? Me voy a poner la minifalda mañana. Entonces, hubo un día en el que decidí que se había acabado, que si yo tenía un traje de chaqueta rojo y me pintaba los labios de rojo, me iba a plantar en esa reunión y les iba a decir cómo quería que fuera el programa. Y lo que ellos pensaran era su responsabilidad, no era la mía, que esto es fundamental. Es decir, asumamos cada uno nuestro propio negociado. Entonces, hay que ser proactivo. Yo lo insisto mucho porque es que si no, de verdad que la otra fuerza es arrolladora y no va a parar. No sé si puedo añadir algo. No sé si puedo añadir algo. Sí, Perdón. por favor. Sí. Es que me envalentono con esto Me encanta. y no puede Quiero decir, ser. ella habla de proactividad. Ahora mismo, y también me gustaría decirlo aquí, se está trabajando mucho, y sobre todo desde 2018 y un poquito antes. En Televisión Española, por supuesto, que hay todo un observatorio de género de Radio Televisión Española, que además pues está a cargo Carolina Pecho de Román. la igualdad, claro. Los medios públicos y los medios privados, afortunadamente, al albur de lo que ha pasado con los colectivos feministas, se han creado y generado asociaciones de periodistas, de productoras audiovisuales feministas. En nuestra región hay una, en Madrid. Estamos interconectadas, porque evidentemente la mirada tiene mucho que ver, Mariola, con lo que dices de ser proactiva, pero a veces la proactividad individual contra este gran muro que es toda la estructura y toda la historia que nos precede es frustrante. Y no es frustrante. Y no es frustrante, lo ha contado Elena, nos ha pasado a todas, a mí incluso en la radio también, y esto no va de imágenes, va de tiempo, va de derechos y va de mujeres adultas que nos consolidamos como mujeres adultas y tenemos derechos. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema, porque implica restar privilegios. Sí. Hombre, claro. La cuestión es que ahora, es que esa es la gran... Solamente quería añadir, y no es corregir, es añadir. La proactividad sí, pero afortunadamente desde hace un tiempo no la estamos ejerciendo solas. Y eso es importantísimo. Está pasando en los medios, se ve poquito, pero estamos llegando a unas cotas que yo creo que son importantes. Elena es mi compañera y lo sabe. El hecho de tener que mirarnos las mujeres como colaboradoras y no como competencia, eso ha sido quizá lo más complicado que hemos tenido que hacer, y ha sido un paso que se ha dado. Pero es que eso también ha formado parte de las enseñanzas claro. patriarcales y se ha dado ese paso ya. Educativas de décadas y décadas. Pero con películas también, ¿eh? Hemos tenido series de ficción donde la amistad de ellos era pura camaradería y la amistad de ellas era venenosa, envidiosa, etcétera, etcétera. Pero, a ver... Y en las redacciones se ha dado, María. Sí, pero hombre, claro, porque las redacciones formaban parte de la vida. Claro. Pero mira, en 1977 había un anuncio de Fonbella que decía: cada kilo de más es un admirador menos. Entonces salía una señora... salía una señora bebiendo Fonbella. Entonces llegaba su marido o quien fuera ahí como a arroparla. 1977, vale. Hoy ya no tenemos concursos de Miss España. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Es decir, joder, son pequeños avances que dices, ¿y por qué no tenemos concursos? ¿No tenemos concursos de Miss España? Porque no puede ser. Porque ya es evidente que nadie se lo come eso. Porque no lo toleraríamos ya. Es que, claro... Si un desconocido te regala flores, eso es impulso. Exacto. Mira, ¿recordáis cuando hubo, que siempre lo cito, ves, por lo que tú decías de la sororidad y de apoyarnos, y de sobre todo, yo soy muy proactiva a la hora de comunicar cosas que hacen otras mujeres, compartir las cosas que hacen otras mujeres. Yo trabajo en el S Moda y allí ya me he convertido en una especialista. O sea, cada libro que me llega relacionado con Cállate Paco, básicamente, hacemos un post. O sea, cada libro. Ahora estoy con uno que se llama Los hombres que odian a las mujeres, que es devastador el libro. Pues, ¿os acordáis cuando se puso en marcha la posibilidad de baja por la regla? Vale. Pues sabéis que hubo un aluvión de machirulos, de machos alfa, diciendo que eso qué barbaridad era, que eso, que cómo... Y entonces había uno que decía,
es que ¿cómo se puede saber si realmente les duele o es fingido? Entonces hubo una tía, concejala de festejos, se llama, es una tía de Twitter, muy combativa, que se hizo viral, yo lo he retuiteado hasta la muerte, que hizo un tuit maravilloso, que era, entrecomillando, esto de, no se puede saber si es de verdad o están fingiendo. Entonces ella dice, claro, no como tu lumbalgia, José Luis, que se te enciende un piloto rojo en la rabadilla del culo cada vez que te llega. No. Bueno, esta chorrada, yo además soy muy partidaria del humor y del sarcasmo y de la ironía, ¿no? Porque eso sí que es imbatible. Si te ríes, ellos, o sea, si ante una cagada de ellos tú te ríes, ya está, se ha desactivado completamente la posibilidad de hacer daño, ¿no? Entonces, esta chorrada que fue viral, no os podéis imaginar lo importante que es. Y esto funciona en las redes, en una cosa tan tonta como las redes. Y para que sea viral, los que la detectamos, bueno, yo estuve retuiteando ese tuit. Primero porque me partí de risa, lo comenté en la ventana, o sea, allá donde pude lo puse. Escribí artículos sobre el tema y yo ponía el tuit. Ayer lo volví a recuperar por el Día de la Mujer y dije, hoy es un buen día para recuperar este tuit. Porque me parece milagroso, o sea, porque resume toda una línea de pensamiento ese tuit. Porque ¿de qué me estás hablando, José Luis? O sea, claro, pero esto antes no se planteaba, ¿no? Entonces, bendito Me Too, bendita sororidad, benditas jóvenes de... Ayer veía, yo fui con mi hija a la manifestación, tiene 17 años, benditas jóvenes de 17 años que tenemos claro que lo van a hacer, que van a seguir por ahí, que ya no se van a dejar arrollar, que no van a sufrir ninguna de las sino humillaciones y los malos momentos, las incomodidades que nos hemos comido en mayor o menor medida, todas las de una generación concreta. Si queréis, de verdad, me gustaría mucho que introdujerais alguna valoración. Yo puedo estar hablando horas. Pero evidentemente lo que vemos en televisión es que, claro, yo tengo una duda, ¿no? No sé si fue primero el huevo o la gallina. La televisión ha construido una sociedad, la sociedad construye su televisión, quién alimenta a quién, si es una retroalimentación. Pero lo que sí está claro es que hasta que no existan las mujeres en los puestos de responsabilidad, la mirada masculina de todos los formatos no se va a cambiar. Fíjate, pues yo ahí te voy a quitar la razón. Venga. Sí, porque yo he visto mujeres. Es que el problema no es que tú seas mujer, el problema es que tengas una mirada particular. Hay una cosa penosa, no solo en el mundo de la tele, sino en cualquier ejercicio del poder, y es que esto está estudiadísimo, la cantidad de mujeres que llegan a los puestos de poder y masculinizan su actitud. Vale, o tienen que llegar... O tienen que masculinizarse para llegar a puestos de poder, claro. Por lo que sea. Pero si te masculinizas y vas a llegar allí, o sea, las Angelas Merkel del mundo, las Margaret Thatcher del mundo, las Rita Barberá del mundo, las Mónica Oltras del mundo, ese tipo de mujeres que no tienen, que tú no notas esa, y luego están, pues, como la pobre, ¿cómo se llama? La noruega que lo ha dejado, vamos, así de claro. ¿Cómo se llama? La ministra noruega. No es noruega, es... ¿de dónde era? Danesa, la ministra danesa que dijo, ahí os quedáis todos y vamos. Claro, no se puede abandonar. Yo ahí soy muy tal, pero entiendo que abandones porque es insoportable. Hay un peligro en eso, porque yo he visto directoras de programas, yo he sido una de esas directoras killer de programa, por eso te digo que... no es solamente que seas mujer, es que tú tienes que tener una mirada feminista, una mirada solidaria, una mirada benevolente, una mirada tolerante, una mirada moderna. O sea, tienes que asumir que tus privilegios como mujer blanca, occidental, no los puedes llevar a cabo, ¿sabes? Ahora, falta que con esos condicionantes se pueda llegar a cotas de poder. Bueno, es que ese es el reto. Es el reto. Ese es el reto. No sé si alguien quiere preguntar algo. Seguro que sí. Venga. Claro. Sí. En mi opinión, se disfraza un poco de libertad, ¿no? Del empoderamiento que decías antes de verse eso en Nueva York.
pero en tu caso en la esfera privada de Hombre, claro. de una charla, pero claro, ahí la libertad en mostrarse ella. Bueno, es verdad que ahora va un poco más tapada, pero claro, las primeras ediciones de Campanada junto a Chicote, bajo, gordo, viejo, arrugado. Entonces, quiero No. decir que ahí no hay... Mira, eso yo creo que es un debate que es que no entiendo, o sea, no entiendo el debate, o sea, entiendo tu reflexión perfectamente. ¿Por qué? Que una mujer haga lo que le da la gana, eso no significa que sea feminista. Es que esto es muy importante, es decir, pero esto parece una chorrada que se tenga que verbalizar. Que Cristina Pedroche libremente decide salir en la tele como le dé la gana, cuando le da la gana, y que no hay ninguna presión sobre ella para que salga así, seguro que no, seguro que no. Conozco a Cristina Pedroche y te lo puedo garantizar. ¿Que eso es un acto feminista? Por supuesto que no. Que todo ese contexto se nos está intentando vender como empoderamiento de la mujer, ¿qué chorrada es esa? Cristina Pedroche es una tía millonaria, popular, con un marido estupendo, con un trabajo en televisión súper bien pagado, que tiene todos los privilegios que no tiene el 90% de las mujeres de su edad, y lo que haga, porque lo haga libremente, no la convierte en una líder feminista. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no hay nada más. ¿Que puede hacerlo? Pero por supuesto que puede hacerlo. ¿Que debe hacerlo? Exactamente. Y mira que yo era muy defensora de la canción en el sentido este de ya está bien de chorradas, de que se joda Piqué, ya está, o sea, pues sí. Pero que eso es un empoderamiento feminista, Shakira, multimillonaria también, ¿pero qué estamos hablando? No, hombre, no confundamos los términos. ¿Es verdad que es mejor eso que ver a una Shakira doliente en su casa, hecha polvo, porque el mensaje que le da a una niña de 17 años es venga, yo también puedo? Pues sí, probablemente. Pero no equivoquemos los términos, sobre todo porque a mí me parece malbaratar y quitarle todo el sentido a lo que es el feminismo, que es una corriente importantísima que ha cambiado el mundo y que ha posibilitado que las mujeres estén en primera división cuando habían estado en segunda, ¿no? O en tercera o no tenían división. Entonces a mí me parece peligrosísimo. Pero cuando me pregunta Cristina Pedroche, ¿de qué estamos hablando? Es que además no entiendo que haya, o sea, que todavía la gente se agobie con eso. No, eso no es feminismo, eso no es un acto feminista. La libertad de una tipa, o sea, la posibilidad de que una mujer haga lo que quiera no es feminista, porque si una mujer haciendo lo que quiere está jodiendo al mundo, eso no es feminismo. Eso no es feminismo, porque el feminismo no solo quiere la igualdad entre hombres y mujeres, además quiere un mundo mejor. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si resulta que una mujer decide voluntariamente cometer un genocidio, su decisión no es un acto feminista, ¿no? Claro, exactamente. Pues no, hay que decirlo más, hay que decir, no, esto no es feminista. Cristina Pedroche puede hacer lo que quiera, claro que sí. Sobre todo porque quizá hay un falso mito lo que podríamos denominar, y tampoco quiero moverme mucho en los conceptos, ¿no? Pero la categoría de el feminismo liberalista o liberal, que eso ha sido un poco una perversión, ¿no? Categórica cuando empezaron las grandes como oleadas la libertad de feministas. Ayuso, ¿no? Como la libertad de Ayuso. Quiero decir, podemos tender, porque vivimos en un mercado que ya ha creado un arquetipo de la mujer superwoman libre, liberada, que hace lo que quiere, que no tiene ataduras, pero empoderamiento no es poder económico. Y es que lo estamos reduciendo también ahí, y los medios de comunicación lo están haciendo también por ahí. La imagen de la mujer liberada, ¿cuál es? La imagen de la mujer otra imagen muy potente fue lo del yate de Zetangana, que ese era el claro ejemplo de la mujer liberada, todas las que le rodeaban a él. Entonces, no, que además era penoso aquel momento, porque era aquello de, o sea, yo lo que me pregunté cuando vi aquello es, ¿después de tanto para esto? O sea, ¿de verdad Zetangana? ¿De verdad, chicas? ¿Esto era la libertad? ¿Esto era lo que íbamos a hacer? Con tanto talento, tanta explosión de júbilo, tanta alegría, tanto ¿esto, finalmente, para esto? Pues chica, como decía José Hierro, después de tanto todo, para nada. Es que...
No, pero ese tipo de cosas a mí me parece súper importante que se les ponga nombre y que no tengamos ningún remilgo a la hora de nombrarlo, tal cual y decir exactamente qué es. O sea, que son libres para hacerlo, pero por favor, por supuesto, por supuesto. Más cuestiones, venga, que además seguro que podemos contar, incluso experiencias, ¿no? Porque Claro. aunque estamos hablando de la No, yo televisión, quería a ver, deciros, cuéntanos. mira, en 1900, ¿quién tenía de aquí, yo qué sé, quién era adolescente en el 82? Aquí no hay nadie tan joven. No, adolescente en el 82. ¿Quién era de aquí? Nadie, da igual. Voy a dar el dato de todas formas. No, mira, yo tenía también un esto de qué cosas tampoco pasarían ya. Hace unos años no, en el 2004, en el MITCOM, es que yo estaba allí ese año, en el MITCOM, que es un festival que se celebra en Cannes, un mercado audiovisual, donde los productores de diferentes países van a comprar formatos, a mirar formatos. Es como un mercado de cualquier otra cosa, pero audiovisual, ¿no? Y entonces allí dentro de ese festival hay cosas muy serias y luego hay un apartado que se llama Fresh TV, donde es un apartado como de rarezas, ¿vale? Entonces tú allí presentas formatos de todo tipo, pues había un formato donde un tipo se tenía que poner en un ataúd, bueno, friquismos, ¿vale? Pero es que el año que yo estuve, se presentó un formato italiano que se llamaba Sos Patata, en italiano parece ser que también quiere decir mujer, sos, y jugaban con lo de socorro, ¿vale? Y entonces, el formato consistía básicamente en 10 tías acudían a hacer tareas a domicilio, que podían ser de bricolaje, de limpieza, de cocina, etcétera, etcétera. Entonces, un señor las llamaba y ellas llegaban. ¿Cuál era la historia? Que ellas llegaban, eran, en fin, o sea, es que no quiero decir la palabra, llegaban desnudas prácticamente, con bikini, y entonces se ponían a hacer esas tareas allí desnudas prácticamente, a limpiar un coche, a hacer jardinería y tal. Y entonces tú veis, esto se presentó en un formato, como formato de televisión, quiero decir, yo vi el tráiler de ese formato, para que alguna cadena, comprara ese formato. Había un presentador explicándolo. Yo miraba a mi alrededor diciendo, o sea, no es verdad que esto se haya presentado con la intención de venderlo. 2003. No estamos hablando tampoco del siglo pasado. Ignoro si ese formato se llegó a comprar y hay algún lugar en el que se ha visto ese formato. Hoy no sería posible. Entonces, joder, porque recuerdo ese momento y recuerdo cómo hubo allí una especie como de motín, ¿no? Decir, pero hacia ese productor, hacia ese formato, o sea, hubo una especie como de revuelta, prácticamente por varias de las... Yo iba, o sea, yo no iba a comprar nada, yo iba porque me había invitado una productora, nunca había ido a ese mercado porque yo no compraba nada, pero sí quería ver por dónde, qué se respiraba en ese formato. Luego había cosas un poco más friquismos, pero un poco más, menos dañinos, ¿no? Bueno, pues eso ya no podría ser. Es decir, ahora mismo, ¿y por qué no podría ser? Porque hubo un día en el que muchas mujeres dijeron, ¿pero esto qué es? Porque no os vamos a consentir ese tipo de escenas televisivas, ¿no? Yo te quería preguntar, Mariola, ¿te he interrumpido? No, he acabado. Es que Vale. yo quería lanzar mensajes positivos, fíjate. Sí, los vamos a lanzar. Yo te quería preguntar... Tampoco sería posible la canción de los payasos, claro, perdóname. tampoco. La canción de los payasos hoy ya no sería posible. No, ¿por qué? Canción de... No, hombre, porque... ¿Cuál canción de los payasos? La de gallina. así planchabas y así. No, eso. Bueno, es que no es ninguna tontería. Teresa Raval la cantaba también. Teresa Raval la cantaba también. Bueno, claro, por eso. Pero es que no sería posible. Nadie se atrevería a sacar esa canción. Hemos hablado Primero, porque serían el hazme reír. Ya. Pero eso sería lo evidente, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un trocito de la publicidad que también sería bueno que lo habláramos porque está en los formatos continuos, ¿no? Y tenemos publicidad tanto en televisión como en todo lo que tenga que ver con una pantalla, que ya es todo hecho, hasta la radio, ¿no? También tiene... Yo tengo una curiosidad que llevo tiempo queriendo preguntártelo. ¿Por qué siempre en los anuncios de ensalada somos las mujeres las que comemos ensalada? Siempre que hay una ensalada,
Las mujeres están comiendo ensalada. Hoy justo estaba viendo... De verdad, los hombres ponen lavavajillas ya, Sí, pero hombre, las mujeres claro. seguimos comiendo ensalada. Hoy estaba ¿Por qué? viendo un Y anuncio yogures. de un complejo vitamínico ¿Por qué? que él está batiendo huevos, haciendo la colada, recogiendo al niño, y es él, ¿no? Jugando con el niño. Y me ha encantado verlo, he dicho, hostia, esta imagen la hemos visto siempre, tal. La ensalada. Sí. Sí, cuando yo hablo con los ejecutivos de publicidad, me dicen que todo está, a ver, que ellos tienen que vender ensaladas. Entonces, ellos, igual que hacían estudios de mercado y se daban cuenta de que los hombres rechazaban la sangre roja y tenía que ser azul, ellos hacen estudios de mercado y se dan cuenta que son las mujeres las que van a comprar, son las mujeres las que consumen más ensaladas, entonces, Ya. por una cuestión de target, bueno, esto lo inventó Mad Men ya en la tele, por una cuestión de target al que van dirigidos, pues decides que tú tienes que... no, yo creo que todas esas cosas cada vez son más líquidas, ¿eh? O sea, ya, igual que ya ves a hombres poniendo... Además, eso lo cuidan mucho los publicistas. ¿Por qué? Porque también ha habido muchísima presión social para frenar ese Sí, tipo de sí, sí, mensajes, para frenar ese lenguaje, que al fin y al cabo era un lenguaje sexista, que no iba a ningún sitio. La ley de representatividad que se va a Claro. aprobar me contempla parece la maravillosa. representatividad política y en empresas económicas, pero no sé, porque no lo he leído, si dice algo de los medios públicos. No. Y si hay algo representativo, son los medios de comunicación. Sí, pero yo creo Pero que no eso dice sí nada de llegará, los medios. fíjate, pero yo creo que Llegará, eso sí ¿verdad? llegará, porque las cuotas han llegado para quedarse, porque es que no hay otra opción, porque si no, estamos como el síndrome de Penélope, tejiendo y destejiendo, y yo creo que eso sí llegará, porque al final serán empresas privadas, serán empresas de medios de comunicación, serán periódicos. Las cúspides van a costar un montón, porque luego hay otra cosa que yo me he visto en esa situación. Hace 3 años me ofrecí, hace 3, 4, 5. Se puso en marcha de nuevo la televisión autonómica. Y entonces es verdad que también te tiene que pillar en determinados momentos profesionales y demás, y vitales, ¿no? Y me ofrecieron, hace 6 de En esto. Valencia, ¿no? Se volvió a poner en marcha, que ahora se llama Apunt. Sabéis que la tele autonómica se cerró, porque nosotros en Valencia, en Canal 9, hemos sido pioneros en todo. Aquí también se cerró En la después. telebasura. Os hemos ido Ah, copiando. claro. Cada Nosotros paso fuimos que dabais. líderes en telebasura, líderes en mala información, líderes en mala praxis, en todo, en todo. En cerrar una tele autonómica, y entonces se volvió a abrir. Entonces a mí me propusieron, bueno, era un concurso público, pero digamos que los que estaban en el Consejo Rector me propusieron presentarme a ver, era un poco, me proponían presentarme y me decían, bueno, te proponemos presentarte porque queremos que seas tú. Cosa que ya el concurso público era un poco decir, bueno, perdona, o sea... Y yo me lo pensé. Y llegué a casa, lo hablé con mi marido, tal, no sé qué. Y entonces empecé a visualizar mi vida como directora general de ese ente público. Y al día siguiente le llamé y le dije, vamos, se va a presentar tu madre porque yo no. Creo que eso está mal, ¿vale? Porque luego en el pecado llevamos la penitencia. Se presentaron 3 hombres a ese... Bueno, miento, se presentaron 3 hombres y una mujer y ganó la mujer, que era en Par Marco. Pero creo que eso lo hacemos mal. Es decir, nosotras tiramos la toalla bastante más a menudo que ellos, nos involucramos bastante menos en tareas altas, de alta gestión y de alta responsabilidad por o miedo, o angustia, o no querer masculinizarte para estar ahí. Es Síndrome decir, de impostor el también. síndrome del impostor, el síndrome de Impostora. no lo haré bien, que esto también es muy habitual. El mío era no voy a ser capaz de soportar, o sea, hay que tener piel de rinoceronte para ese tipo de cosas, o para los cargos públicos políticos, por ejemplo. Yo no la tengo. Yo soy tremendamente vulnerable, tremendamente, aunque parezca que estoy aquí, ahí y tal. No. Y entonces, claro, uno también ha de conocerse.
Pero dicho esto, yo dije que no, pero yo creo que hay que decir que sí. Y creo que hay que decir que sí cada vez que nos proponen algo de ese tipo, y solemos decir que no, pero es que a mí me pasa incluso cuando invito a tías a cosas, me ponen más trabas. No, porque es que no, porque son 2 noches fuera de casa, entonces tengo el nano, cosa que jamás me dicen ellos, ¿no? O no porque es que no tengo nada que decir, pero es que yo qué voy a contarte. No, ¿cómo que tú? Si te estoy llamando es porque considero que tu voz importa, ¿no? Entonces creo que ahí y nosotras, y lo digo yo porque os cuento esta anécdota por eso, pecamos muchas veces de no tomar las riendas y en el pecado llevamos la penitencia. Porque seguro que vosotras recordáis algún momento de vuestra vida que no habéis sido lo suficientemente aguerridas. O haber dicho, no, este marrón no me lo voy a comer porque no me va a salir bien, porque no me compensa, porque es demasiado esfuerzo, porque tengo familia, porque no estoy preparada, porque qué van a decir, porque... Claro, esa presión social es insoportable, es como lo de la edad, ¿no? O sea, no, dejémonos de esa historia, la edad es una actitud, basta con esa presión también. Y eso solo está en nuestras cabezas. Ayer estaba repasando lo de los anuncios, no sé si tenéis en la cabeza la imagen de... Hay anuncios de mujeres depilándose donde ya están depiladas. Siempre, ¿vale? En cambio, anuncios de hombres afeitándose donde tú ves desaparecer la parte de la barba con la maquinilla, ¿no? Bueno, o sea, bueno, pues ese tipo de cosas, vale, no vamos a cambiar, probablemente no vamos a conseguir que los publicistas pongan a una chica con vello y tal, pero si nos reímos de eso y lo contamos aquí, y cada vez que sale y estamos con nuestra hija adolescente se lo hacemos ver, o le hacemos ver esa crema anticelulítica que está anunciando esa chica anoréxica a santo de que salen niñas que cabrían en la guantera de un coche anunciando cremas para adelgazar, ¿de qué es? O antiarrugas, pero si tienes 20 años, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por eso el humor es muy importante, ¿no? O sea, porque reír desactiva. Entonces, yo creo mucho en el humor, en ese sentido. Me he ido de tema, pero me habéis entendido perfectamente. ¿Quieren? A ver. Muy bien. Mira, ahora se estrena un programa, yo en eso también, pero la pregunta exactamente ¿cuál es? ¿O es una reflexión? Es que a ti no te hacen gracia. Ok. A ver. Sí. No, pero se analiza mucho más. Hombre. Es un tema que la mujer no hace gracia, la mujer no se la contrata, los programas de humor generalmente son hombres. El tema de la mujer, por ejemplo, el tema de la chocita, todo lo que ha pasado en Madrid, el tema de las contrataciones de las mujeres. Pero mira, ese ejemplo está muy bien, porque le salió el tiro por la culata. Porque ahora, cada vez que se habla de la chocita del loro, se recuerda ese tema, se convirtió en el hazmerreír absolutamente. Hubo un aluvión de mujeres y de hombres que los pusieron en evidencia. Recordemos que la directora era una mujer, que fue la que dijo, bueno, es que no contratamos porque ellas tienen menos gracia. Yo creo que eso, sinceramente, ha muerto, es decir, se ha acabado, porque hay un aluvión de mujeres cómicas que están reventando en los podcasts, que están llenando el Winky de Madrid, que están arrasando en el mundo de la comedia. Ahora mismo Eva Soriano ya tiene un programa, cosa que es una novedad. En Movistar, sí, es una novedad porque hasta ahora nadie ha presentado nada parecido como mujer. Podcast, por ejemplo, como Estirando el Chicle o de forma semanal. O yo qué sé, o sea, podemos tener un montón de programas. Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que es muy importante también tener claro esto que yo os decía al principio, que la televisión es todo. Es decir, los medios audiovisuales también son los podcasts. Entonces, estas chicas de Estirando el Chicle tienen legión de seguidoras. Hombre, te llenan el wifi y tienen que hacer cosas, una barbaridad. Total, y además es que, pero es espectacular, ¿no? Y entonces yo creo que eso también se ha acabado. Es decir, esa teoría de ellos de, no, es que las mujeres no son graciosas. Primero, por favor, ¿podemos darles el mismo recorrido que habéis tenido vosotros? Claro. ¿Podemos dejarlas rodar todos los años que habéis tenido vosotros para rodar? Hay un libro
muy interesante que se llama Hombres los odio, de una feminista francesa, que el titular era muy provocativo, pero tenía sentido. Y ella recuerda a una activista que decía, por favor, le pedía a Dios que le diera la seguridad de un hombre mediocre. ¿Vale? Una compañera guionista, Celia de Molina, hizo una cosa muy divertida también en un programa de televisión española y lanzó también un grito de guerra que era, yo quiero mi truño también, porque nos hemos comido truños de tíos heterosexuales, blancos, cis, machitos de verdad, o no machitos, da igual, truños, nos hemos comido truños décadas y décadas. Bueno, pues es que a lo mejor ellas tienen que hacer truños también, o es que ellas tienen que ser excelsas, o es que resulta que nosotras cuando hacemos una peli, si la peli no es de 10, no, claro, es que ya lo hemos dicho, que es que claro, la peli es que lo ha hecho una mujer y tal. No, hay que rodarlas, es que a las cómicas les pasaba eso, es decir, es que ellas no se habían rodado. Luego además las mujeres cómicas tienen un problema serio en ese sentido, y es que se las juzgaba como cómicas y como mujeres. Entonces, claro que tenían más miedo a la hora de... Porque hay que tener mucho valor para salir a un escenario con un micro ante un auditorio... Porque el stand-up es masculino habitualmente. Entonces, sale ahí ante un público mayoritariamente masculino a hacer reír. Hay que tener... sobre todo qué arquetipo de mujer hacía reír, ¿no? Bueno, la deforme, la fea, la payasa. Claro, que venimos de un arquetipo... Venimos de un humor también muy chisposo. Claro, venimos de un humor, bueno, y con todos mis respetos, Leo Harlem todavía, Claro. yo Hombre, por hace poco le vi supuesto, que claro. sigue con el Sí, mismo sí. discurso, Bueno, claro. cosas que ahora mismo no pasan ni el filtro. Sí, pero es Exactamente. que el humor es una reflexión social, Sí, sí, evidentemente. Por eso nos cuesta más, porque hay que romper todo el arquetipo de la mujer que hace reír. Pero es que la mujer no hace reír porque no estaba en la esfera pública. Ya, La pero mujer cómica porque es tampoco pública. se le ha dado, Claro. y por eso esta generación tan joven está muy bien, porque se han de batallar. Claro. Y luego ellas reciben, no sabéis cómo es el mundo de los trolls en internet para ellas. Es devastador, devastador. O sea, las de Estirando el Chicle el verano pasado tuvieron un infierno, ¿no? Porque los incels, que son esta figura del célibe que es a su pesar célibe, que están ahí en internet a muerte, van a por ellas porque son ellas el flanco a batir, ¿no? Son el objetivo a batir. Entonces a mí me parece que todo eso, claro, o sea, no son graciosas, pero como concepto, no son graciosas como concepto, o resulta que es que no han tenido los mismos privilegios que vosotros, el mismo recorrido, la misma capacidad el mismo tiempo para foguearse en un escenario, no les habéis dado las mismas probabilidades para hacer 1000 películas antes de hacer una buena, resulta que es que no llegan a los presupuestos altos, porque esa es otra, CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, siempre lo dice, o sea, ellas no acceden a los presupuestos altos. Porque ellos consideran, los que deciden los presupuestos, consideran que tú no puedes... A mí me lo cuentan muchas guionistas, que les llaman para decir, no, es que es una película familiar, entonces queremos que vengas tú. No, llámame para una película de terror, que yo puedo escribir terror perfectamente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de logros, yo sinceramente creo que estamos ahí, caminamos hacia él. Sin obviar lo que os he dicho al principio, no se puede, o sea, hay que tejer, siempre hay que tejer, y nos moriremos tejiendo, pero está bien, podemos tejer juntas, podemos tejer mientras bailamos, podemos tejer mientras aprendemos cosas nuevas, pero no podemos dejar de tejer. Yo eso sí que lo tengo clarísimo, y además es que lo noto, es decir, en cuanto de pronto, bueno, ya está, tal, no sé qué, y entonces de repente dices, hostia, pero ¿de dónde ha venido esta hostia? Si esto ya lo teníamos, se supone que esto ya estaba superado. Pues no estaba superado. Estaba superado, pero o sea, hay un mundo ahí, es que hay un mundo que está como agazapado, ¿sabes? Hay todo, yo me los imagino como gremlins, esperando ahí, tal, cuando, en plan de, están tranquilitas ya, están tranquilitas, venga, o sea, están tranquilitas, vamos a por ellas, ¿no? O sea, el aborto en Estados Unidos, estaba todo tranquilo, tal, se ha ido Trump, tal, no sé qué, está todo tranquilo, pim, 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 zasca, pim, 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 zasca. Pues no, tenemos que estar alertas, es que no hay otra. Venga, más intervenciones que seguro que nos gustaría compartir, preguntas, reflexiones.
incluso alguna experiencia, así como ha contado Elena. Yo quería Sí. preguntar, ¿en la radio también se lleva la cosificación? No, no tanto. Yo creo que sí. Cosificación no sería la palabra. Yo diría que cosificación no sería la palabra. Otra cosa es A que ver. esté masculinizada. Pero cosificación yo no lo diría. Una voz. Porque la voz... La voz. Vamos, hablamos un poquito de la voz. Por eso pregunto, Sí. porque... Yo no, pero bueno, sí. A ver, esto también es muy personal y Mariola Claro. hace muchísima radio también, ¿no? Bueno, y has hecho mucha radio, ¿no? Lo he dicho al principio un poquito, el argumento de autoridad, ¿vale? Esto es un poco técnico, ¿no? Bueno, sí, Yo claro. llevo 20 años haciendo radio. Para que se considere que lo que yo digo es una verdad o tener un argumento de autoridad, me han Sí. tenido que pasar Muchas cosas. 20 años, mucho tesón y mucho fracaso. Para que el argumento que yo digo cuando hago una columna, Sí. no de opinión, porque trabajo en un medio público y no opino, intento argumentar. En cambio, un compañero de mi edad, en mi misma situación, por su voz grave, atención, ha sucedido tal. Ya, en principio, hay una especie de estética de la voz. La hay. Que una mujer te cuente algo siempre va a ser como una especie de consejo que te dan. Algo que te sugieren, que te acompaña, que incluso hasta te divierte. Y es un poco el rol en radio también que ha tenido la mujer. Es un poco por la historia de la radio, pero también la historia de las mujeres. Una voz bonita, ¿no? Yo entré en radio Sí, por bonita, claro, luego claro. afortunadamente tenía más cosas, ¿no? Pero la mujer es como la compañía, existe el arquetipo, es mucho más sutil que en televisión o en redes, pero la importancia de una voz que acompañe, que seduzca, incluso, si además tiene todo eso, puede publicitar mejor. Y esas voces son exitosas, o lo hemos sido. También llegó un día en que yo dije, no hago publicidad. Mi voz no sirve para marcas publicitarias, ¿no? Yo ahí sí que pude parar afortunadamente. Pero en los hombres sí que, para mí sí que existe un poco esa segregación todavía. La gran noticia, el gran argumento te lo está dando un hombre con poco que diga, y la voz de la mujer, cuando uno hace zapping, está casi acompañando. Se ha luchado mucho en la radio. Tenemos Sí. grandes figuras ahora. El hecho de que la SER haya puesto a Barceló o a Julia Otero, ¿no? Bueno, pero son dos figuras muy importantes cuando la radio ha sido muy masculina también, ¿no? Es mi opinión, Yo soy ¿vale? muy partidaria de alzar la voz en todos los órdenes, ¿no? Y mi experiencia entiendo lo que dices perfectamente, ¿eh? Porque es verdad que, pero eso forma parte también del ecosistema Claro. de los medios de comunicación. Es verdad que el punto de vista masculino sigue primando y tú le vas a dar mucho más predicamento a Iñaki Gabilondo que a Àngels Barceló. Esto es así, al margen de cualquier Sí, otra sí, sí. consideración. Pero es que vuelvo a lo mismo. Hay que alzarla la voz. O sea, no hay otra. Porque a ti el sistema lo que hace es llevarte a ese otro lugar, a un lugar más sosegado, a un lugar más Seguro. de segundo plano, bueno, tú eres la otra, o sea, la contraparte, ¿no? Pero nunca eres la parte. Hace poco, esto también pasa en el mundo de la ficción, ¿no? Que eso también es otro gran tema. Últimamente yo he analizado muchas series españolas y no españolas, Élite, sin ir más lejos. En la serie de Élite, en la última temporada, Valeria Zanini es una de las protagonistas, es argentina, y tiene la actriz que hace de madre, tiene exactamente, en la vida real, 12 años más. Tú ves la promo de la serie, ves el cartel y dices, no sé muy bien, madre, hija, pues no sé muy bien tal. Esto pasa muy a menudo, es decir, claro, yo tengo muchas amigas actrices que ya no es que digan, no, es que a los 50 puede que ya estén haciendo de abuelas, ¿no? Claro, eso es brutal. Esto yo, por ejemplo, lo discuto mucho con mis compañeros guionistas, creativos y demás, porque contra eso hay que ir. Porque tú, el mensaje que lanzas es
a partir de una determinada edad no existe. Yo siempre creo que la edad es una actitud y hay que llevarlo a cabo, porque en el mundo de la ficción es importantísimo en ese sentido. Estas series que yo os decía que analizaba eran brutales, porque eran mujeres de verdad, cosa que no pasa con ellos, ¿eh? No, todo lo contrario. Ellos pueden perfectamente tener... Mira Coronado, ¿no? 49, por ejemplo. mira Coronado. Coronado, sí, Coronado, ningún problema. Cuanto más mejor, ningún problema. Richard Gere, ¿no? Claro. Ningún problema, no. Y hace poco decía Candela Peña, que sabéis que es muy combativa, en una entrevista, bueno, le decía a Coronado que Coronado ha hecho ahora una serie que se llama Entrevías, él es el protagonista y tal. Y entonces, muchas gracias. Y entonces él le decía, ay, qué ganas tengo de trabajar contigo, tal. Y Candela, que es como muy aguerrida y tal, le vino a decir algo así como, no, es que yo, quien quiero ser eres tú. Quien quiero ser eres tú. Es decir, no quiero ser tu compañera de rodaje, tu compañera de reparto. Yo quiero ser la estanquera de Vallecas. O sea, no quiero ser la mujer del estanquero, ¿no? Que ese es el gran logro, que yo creo que sí que la ficción ha ido avanzando. Sabéis el famoso test de Benchet, que es el test que han de cumplir para saber si una película está dentro de los cánones del nuevo feminismo o del feminismo o no, que era lo de que hubiera 2 mujeres protagonistas, 2 mujeres que cuando hablaran entre ellas no hablaran de un hombre, porque esa es otra de las... Y no recuerdo ahora el tercer supuesto, pero vamos, eran 3 supuestos, entonces tú si analizabas las 10 películas de los últimos 10 años, era imposible que ninguna pasara el filtro. En este documental que yo os decía de TCM, por eso de lo de la ficción es tan importante, la tipa analiza, por ejemplo, una cosa, pone en valor una cosa muy interesante, que yo nunca me había percatado. Los paneos, ¿sabéis lo que son los paneos? Que es la cámara esta que, sobre todo es en cámara lenta, que es una especie como de secuencia, ¿vale? Que va recorriendo se llama paneo por eso, o sea, va recorriendo una imagen. Pues imagínate, aquí haríamos un paneo de todas vosotras, así, a cámara lenta hasta allí. Entonces, los paneos a cámara lenta en la mujer siempre son sobre su cuerpo, que hemos visto 1000 escenas de recreándote en ese cuerpo sinuoso, tal. Escenas, por supuesto, sensuales, escenas eróticas, y los paneos a cámara lenta en los cuerpos de ellos siempre son de acción, pegando un puñetazo, porque además la cámara lenta lo que hace es teatralizar, te da más la sensación de coreografía, etcétera. Y entonces la tipa analiza eso, es que no hay ni un solo paneo recorriendo el cuerpo de un hombre. Y no estamos hablando de que Mario Casas se quite la camiseta, no. Estamos hablando de eso, de regodearte sin necesidad de que tenga sentido en el guión. Claro, es el hombre que mira, que en este caso es el director o el espectador, claro, y la mujer que es mirada, el sujeto y el objeto. Esto, que parece una chorrada, me he quedado alucinada viendo el documental en películas en las que yo jamás había reparado, que me las he comido. Oye, y además, Vértigo. ¿Qué vamos a decir de Vértigo? Bueno, pues en Vértigo también está esa mirada masculina de hombre que mira. Hay una escena en la que mira por una puerta entreabierta a Kim Novak. Ese tipo de lenguaje audiovisual, de lenguaje cinematográfico, es perturbador además, porque a ti te ha enseñado también tú como mujer también has aprendido a ver, es que eso es mortal. Tú has aprendido a ver ficción con esa mirada, porque tú estás en la mirada del director. La mirada del director está paneando sobre el cuerpo de la mujer y tú crees que ese es el cuerpo que has de tener, porque claro, no está paneando sobre un cuerpo deforme, evidentemente. Eso en cuanto a la ficción. Si nos vamos a la realidad, informativos. En cuanto llegue ahora el buen tiempo, este fin de semana, que va a haber un montón de más grados y van a estar las playas con más gente, ¿cómo van a ser los recursos, los barridos? Y eso no es ficción. ¿Cómo van a ser las playas de Valencia? Bueno, por supuesto, las de la Costa Cálida, las de la región de Murcia. Fútbol, deportes. Cuando se hace un barrido,
¿cuáles son las imágenes? Mira, en el mundo, Sí, sí, además, en el mundo eso del no es ficción, deporte, en los medios audiovisuales, está todavía todo por hacer, porque lo que ellas cuentan es desolador, las periodistas deportivas, Sí, por sí, sí, ejemplo, sí. ¿no? Porque ahí sí que está incrustado y además ellos se sienten amenazados, pero muy amenazados. Con lo de las cuotas, ellos dicen, no, claro, es que nos estáis quitando, me acuerdo de una discusión con un equipo de técnicos de sonido, que ellos decían, no, claro, es que ahora con las cuotas, claro, nos estáis quitando el trabajo. Y tú dices, ¿pero era vuestro? Claro. Entonces, claro, ¿sabéis qué pasa? Que es que igual que nosotras no hemos pensado en determinadas cosas, ellos todavía menos, porque nunca han tenido claro que eso era un privilegio. Yo tengo una hija negra y claro, yo tengo una hija negra y dices, ¿cómo voy a ser racista yo con una hija negra? Pues sí, hay cosas de las que yo no soy consciente porque no soy consciente de mis privilegios, porque yo he vivido toda mi vida siendo una mujer blanca, heterosexual, occidental, de clase media, y no sé lo que significa estar en otro lado. Y me cuesta mucho, me va a costar, o sea, hay cosas que yo tengo ahí metidas, pues ellos todavía más, porque nosotras todavía recibimos algún input de decir, no, hombre, no, pero ellos no. El mundo, perdonadme, es que esta anécdota es buenísima. En otro de los libros, porque últimamente llevo unas lecturas que es que estoy que me subo por las paredes. Hay un libro que se llama The Boys Club, que os recomiendo también, de Península, que es ¿Por qué el mundo sigue dominado por hombres?, que he escrito una cosa en el S Moda. Si queréis, vais directamente al artículo y así ya no hace falta que os leáis el libro, porque el libro pone de muy mala leche, en el que, bueno, hace toda una... es muy largo y tal, pero hay una anécdota muy interesante y es que las ciudades, o sea, la arquitectura es masculina. Las ciudades están construidas para ellos. Sí, una cosa tan tonta, viene a decir, uno de los colectivos de arquitectas decía, las mujeres que están paradas en el espacio público son mujeres disponibles, son las prostitutas. O sea, nosotros no vemos mujeres, las mujeres que vemos paradas, no que estés parada esperando el autobús, ¿no? Una mujer parada en una acera, ¿qué identificamos? Que es una mujer que está disponible en ese sentido, ¿no? Porque hay una imagen que es, los hombres ocupan el espacio público, pero las mujeres se ocupan. Las mujeres van, vuelven, vienen, salen, entran, se dirigen, pero no ocupan el espacio. Esas imágenes de los bancos con abuelitos sentados mirando al tendido es mayoritariamente masculina. No hay mujeres. Las mujeres se reúnen para merendar, hacen cosas, pero no están ocupando el espacio público. Porque también, de una manera inveterada, han crecido con la imagen de que el espacio público es de ellos. Y el ocio. Y el ocio. Bueno, es que ahí voy. Hay otra, dentro del mundo del epígrafe de la arquitectura. Por favor, ¿podemos pensar en alguna megaconstrucción en cualquier ciudad española, europea, mundial, en la que 60.000 mujeres se puedan reunir para gritar gol o lo que sea? Hemos asumido que hay una parte del espacio público que va a ser destinada a ese ocio. Es un espacio gigantesco que ocupa una parte importantísima de la ciudad y aledaños de la ciudad. Para ellos. Nadie ha cuestionado nunca eso. Nadie ha dicho, vamos a construir un pabellón porque resulta que nosotras queremos hacer macramé. O pintar. O queremos bailar. Y nos vamos a ir 60.000 tías. Por favor, administración pública, constrúyanos un pabellón porque nosotras queremos ir ahí a bailar tango. Y ojo con despreciar esa afición, ese hobby, por encima de otros. Es interesantísimo esas reflexiones, porque
Claro, jamás me había cuestionado que los estadios de fútbol, de rugby, de las canchas, los macropolideportivos, que son mayoritariamente masculinos, se pudieran cuestionar. Bueno, no estoy diciendo que los llevemos abajo. Bueno, el otro día esta misma anécdota la contaba con un grupo de compañeros y ya salía el típico que le daba un poco de tal, me decía, bueno, pero ahora las mujeres también van al fútbol. Y tú dices, cállate, José Luis, por favor, otra vez, no es eso. Hostia, no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, claro, es que es permanente, o sea, es permanente. Eso con los espacios públicos que habitamos todos, ¿no? Pero esto también a modo de reflexión, las cárceles. Para el 8M, sí, son espacios, o los hospitales, pero sobre todo las cárceles, ¿no? Para ellos. Sí. La arquitectura, lo que está diciendo Mariola, es masculina. Es absolutamente masculina, toda. Sí. Y eso significa que cuando tiene que ser ocupada o como usuaria de una mujer, hay una doble dificultad, porque no está pensada para las mujeres. El otro día me decían también que los coches, bueno, una cosa tan tonta, esto lo he discutido mucho con compañeros míos, con diseñadores de moda. Vamos a ver, los estiletos los diseñó un hijo de puta. Esto es así. Y nos hemos comido los estiletos. Yo tengo 6. Nos los hemos comido porque claro, te los pones y dices, qué bonito. Lo ha diseñado un hijo de puta. Ayer se los dejé a mi hija se pone arriba de los estiletos y dice, mamá, ¿esto qué es? Digo, pues hija, esto es lo que hay. Estos son unos zapatos que alguien pensó que nosotras podíamos llevar cómodamente. Unos zapatos de punta con un tacón imposible que te constriñe el pie y que te mata. ¿Quién ha diseñado históricamente los zapatos? ¿Los hombres? ¿Conocéis alguna diseñadora de zapatos? No. ¿Quién inventó el corsé? Claro. Los hombres. O sea, hubo un día que un señor dijo, voy a inventar un corsé para... que mi mujer tenga la cintura estrecha. Mi mujer o la mujer que sea, porque... No, la mía sobre todo, porque es una cuestión de dominación también. Entonces, es que han construido un mundo que nosotras habitamos. Por tanto, esto es la reflexión esta que hacen muchas feministas en los libros estos que os digo, es que lo que hay que cambiar es el sistema. Claro. O sea, no se trata de que nosotras lleguemos a ese puesto de poder, es que nosotras tenemos que cambiar ese poder para poder llegar allí. Y de verdad que es una tarea que nos a todas. Vicente quiere... Tenía una pregunta, sí. Volviendo es un poco de salseo televisivo en cuanto a saber qué lectura haces de la diferencia del tratamiento de la imagen de la mujer en los diferentes grupos mediáticos que ahora mismo ocupan Mediaset, A3 Media, Player y todo esto, y la utilización que hacen también del feminismo desde el punto de vista de la moda o sea, utilizándolo como una marca, como se pone en el 8M, tantas empresas, para declararse como feministas. Y claro, se me viene a la cabeza el caso de Rocío Carrasco y su documental, que creo que mediáticamente, televisivamente, es un hito en positivo y en negativo. O sea, que admite 1000 lecturas y que me apetecería mucho que tú hablases sobre eso. Me gusta mucho que saques ese tema porque yo lo tengo mega claro. Hay cosas que no sé y que tengo más dudas que certezas, pero en esto desde luego lo tengo clarísimo. A ver, los medios de comunicación privados no es que no tengan ideología, que la tienen, sí, pero solo quieren rentabilidad, no tienen muchas más aspiraciones. Y yo sí diferenciaría mucho entre la tele pública y las teles privadas en este momento, por hablar solo de las generalistas, porque podríamos ya empezar a hablar de plataformas que también están jugando ya en las mismas ligas que las teles generalistas. Ahora mismo HBO ha iniciado un reality que es... Eso. ¿Cuál? No, Traitors no, el otro, el de Valeria Ross, el de F-Boy, que es un espanto. Bueno, entonces, yo sí creo que la pública cumple cumple con lo establecido, entre otras cosas porque no le queda otra.
O sea, porque no puede soslayar su deber, o sea, esto es así, y no puede irse a otros lugares, y entonces es absolutamente correcta en su comportamiento en ese sentido. Las privadas no van a hacer cosas gruesas nunca más, aunque hay siempre como una especie como de cosa de fondo muy sutil que acaba calando cuando tú no pones a mujeres de una edad, con cuerpos no normativos, cuando no emites ficciones donde las mujeres no tengan 12 años de diferencia entre madre e hija, etcétera. Y en el caso de Rocío Carrasco, en este tema lo hemos debatido mucho, como bien puedes imaginar. Yo recuerdo el día que se estrenó el documental, al día siguiente hicimos un especial en La Ventana, yo defendí a muerte ese documental, me pareció que aquello estaba muy bien traído, que era una buena apuesta de Telecinco y que yo esperaba, sinceramente, que aquello fuera una senda que hubieran iniciado para seguir por ahí, ¿no? Claro, esto es como el cuento la fábula esta del escorpión y la rana, no sé si la conocéis, ¿la conocéis todas? No. El escorpión le pide a una rana que por favor la lleve en el lomo y pase el río, porque el río o la balsa, no sé qué es, da igual. Y entonces la rana le dice, no, es que me vas a picar. Y el escorpión le dice, no, ¿cómo te voy a picar? Si te pico nos ahogamos, no te voy a picar, por favor. Entonces la rana accede y cuando están a mitad de camino el escorpión le pica. Y entonces la rana antes de hundirse le dice, ¿pero por qué lo haces, coño, si nos vamos a ahogar? Y entonces el escorpión le dice, está en mi naturaleza. Vale. Es así más o menos, ¿no? Bueno, los que sabéis, vale. ¿Qué pasó en Telecinco con esto? Que era una buena idea, era una buena apuesta. Yo no creo que se hiciera, porque yo en eso sí que soy muy desconfiada y muy escéptica. Estoy segura de que aquello no se hizo con la intención realmente de cambiar el mundo. Ellos lo tenían un pelotazo, el Rocío Carrasco, vamos a cambiar el discurso, ¿no? Aquello tendría que haber seguido así, es decir, a los poquísimos días ya había un especial, claro, ellos decidieron que 3 días después eliminaban a Antonio David, cuando ese documental se había grabado un año antes. Te quiero decir, ellos ya sabían esto, podrían haberse follado a Antonio David un año antes, cuando empezaron a grabar. Bueno, estaba todo medido en ese sentido. ¿Qué les pasó? Les pasó lo que el escorpión, está en su naturaleza. Ellos no podían evitar continuar con su línea, es decir, con la polémica, con lo grosero, con lo tumultuoso, y entonces inmediatamente después llevaron a Olga Moreno a Supervivientes, quiero decir, malbarataron, malversaron, pervirtieron todo aquello que ellos habían querido iniciar con lo de Rocío Carrasco, que a mí me parecía que estaba bien contar eso, estaba bien contarlo además desde ese lugar, porque es verdad que ese discurso, estando donde está, esto no podemos olvidarlo, estando donde está, por eso la tele es tan importante, estando donde estaba, llegaba a lugares a los que no habría podido llegar ese discurso en otros negociados, es decir, esto queda un poco elitista, pero es así, es decir, determinado target que ve ese tipo de televisión, pues es gente a lo mejor más vulnerable, más débil, que tiene menos acceso a la información, por tanto, que ese mensaje llegara a través de ese lugar, de ese medio, era muy importante. Pero claro, tú luego tienes que mantenerte. No puedes cruzar y picarle a la rana, ¿no? Porque te vas a ahogar, que es lo que les ha pasado. Además es que se han ahogado. Es curiosísimo eso, ¿no? No exactamente por esa razón, pero todo influye. Yo creo que en ese sentido, además, por eso yo soy también más optimista, ¿no? Ha habido una especie de hartazgo ante lo malo, ante lo vil, ante lo que no está bien,
lo que no debemos consentir en nuestras vidas. Esto yo creo, me han preguntado mucho por qué razón Telecinco ha variado de audiencia y tal. Yo creo que la pandemia influyó mucho y yo nunca he dicho que nos hiciera mejores, pero sí que hay algo después de la pandemia que era como una cierta necesidad de bondad a nuestro alrededor. Lo habíamos pasado mal, fueron años duros, había muerto demasiada gente, teníamos muchísima incertidumbre y entonces el formato Telecinco, esa especie, o sea, era angustioso seguir ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso, junto a, no nos olvidemos, que llega un momento en el que tú, cuando has puesto toda la leña ahí en el asador, llega un momento en que ya, o sea, es que ya no te queda más para arder, ya lo has contado todo, ya es que ya no te queda nada. Y claro, tú, cuando a ti te dan una dosis, esto es como la droga, cuando a ti te dan una dosis, tú como espectador quieres una dosis más alta. Y cuando ya te han hecho todas las bombas del mundo, de repente te viene alguien y te dice, no, ¿qué tal? Y tú dices, pues esto qué chorrada es, no, a mí dame, yo necesito una dosis más alta, ¿no? Entonces, esto que era una buena idea, respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que luego, claro, lo gestionaron mal y lo pervirtieron todo, convirtiendo otra vez eso que podrían haberlo puesto en un cofrecito y decir, este es nuestro posicionamiento en este tema. Hemos puesto, por ejemplo, sobre la mesa el concepto de violencia vicaria, que en este país no se había hablado en un medio de comunicación masivo, un concepto como ese. Eso llegaba a mucha gente y era importante. Entonces, no lo perviertas, ¿no? Claro, a los 2 días aquello ya se fue, vamos, sí, Antonio David no, pero vamos, pero daba igual, o sea, lo demás era todo otra vez, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha parecido una oportunidad perdida, sinceramente. ¿Tú crees que es una oportunidad perdida o...? Bueno, yo que no me sorprendía de que Telecinco terminase con su naturaleza, porque desde el principio era todo perverso. Ahora estamos utilizando un tema muy potente y muy positivo, pero es Telecinco, o sea, no puedes olvidar eso. Sí, entonces es que era obvio que iba a pasar. Pero una vez que ha pasado, y que las consecuencias y demás, en el balance de lo positivo y lo negativo, ¿qué crees que ha dejado esto? ¿Más elementos positivos o negativos? ¿Este tema concreto? Esto en concreto sí, lo que ha conllevado, ¿no? Ya desde el punto de vista televisivo, de que se haya hundido Mediaset porque ya está en un hartazgo con su contenido, sino en cuanto al feminismo, en cuanto al tema que plantea. Yo ahí sí que creo, fíjate, porque sí que creo que ese mensaje, yo en eso soy también bastante benévola. Yo creo que llegó a gente a la que no habría podido llegar y no sé si es verdad que forma conciencias, pero sí que se queda en el imaginario colectivo. Yo no me creí nunca, porque eso fue un día, esta historia de que no hubo un aluvión de llamadas al Instituto de la Mujer. Eso fue un día y ya está. Y no, es que... Pero sí que... Y además yo siempre digo, mira, si una sola mujer se atrevió a denunciar porque vio ese formato o escuchó eso en esa cadena, bienvenido sea y ya está. ¿Dónde hay que firmar? Una, con una me vale. No lo sabremos nunca. Pero sí que a la larga, a Telecinco no, a Telecinco no le ha... Pero sí que creo que a la larga ha sido mejor que peor. No sé si me explico. Bueno. Y por ejemplo, puso también en el escenario público un tema que no hemos hablado aquí, pero que es un temazo, que es la historia esta de las distintas maternidades y de la historia esta de basta de sacralizar la maternidad, basta de por mis hijos todo, basta de yo estoy aquí lo que ellos quieran. No, esto no puede ser. O sea, podemos decir que estamos arrepentidas de ser madres, podemos haber tenido una maternidad fallida y eso no nos convierte en malas personas, podemos incluso abandonar a nuestros hijos y dejarlos a recaudo del marido, que es lo que ellos históricamente han hecho toda su vida, y esto no nos convierte tampoco en personajes viles. Podemos asumir las maternidades de manera distinta. Podemos, por supuesto, no ser madres, esto por supuesto, pero una vez sido madres,
podemos no hacerlo bien y no pasa nada. Nos puede haber salido mal la maternidad, igual que nos puede haber salido mal un trabajo. No pasa nada. Entonces eso a mí me parece muy... No sé si caló ese mensaje, pero yo creo que nunca se había hablado de una manera abierta. No, es que es una mala madre. ¿Qué dices? José Luis, otra vez. Bueno, muy interesante. La verdad es que hablar contigo, Mariola, es abrir una pantalla sí, y luego otra sí, pantalla. me he dado y luego cuenta otra de eso, me he dado pantalla, cuenta de que son Estamos melones así como, uno ¿a detrás que de sí? otro? Con Sí, un sí, juego sí, sí. abriendo Tenéis que muchas- invitarme más, Vicente. Sí, no, pero se lo decimos a ella que te trae. Bueno, Romina. Romina, pásanos. Bueno, Oye, pero qué placer, qué gusto sí, estás a que gusto, estéis ¿no? ahí. Sí, sí, sí. sí. ha merecido la pena. Ha merecido. Hombre, por había supuesto. ahí una intuición con Murcia Sí, interesante. totalmente. No, que- además yo Sí, sí. quiero decir, yo insisto mucho en yo hago mucho proselitismo. Sí, sí. Y yo me lo creo de verdad, me creo de verdad cuando escribo, cuando hablo en la ventana, cuando doy charlas, cuando hago colaboraciones televisivas. Me lo creo de verdad, quiero decir, creo que tengo o sea, utilizo bien mi altavoz, mi portavoz, o sea, la posibilidad que se me da, ¿no? Para contar estas historias. No sé, a veces igual no lo consigo, pero Bueno, espero seguro que hoy sí. sí. Finalizamos, o podemos hacer como, a mí me gusta hacerlo, la última vez también lo hice así con Paula Bonet. Entrevista inacabada, Muy bien. ¿te parece? Perfecto. ¿Os parece? Charla Claro. inacabada, yo creo que Claro. no tenemos por qué, si no Cada tenemos- 2 meses me invitáis. No, Sí, sí, claro. Estoy a un paso. o antes incluso inacabada, eso es decir que vamos a continuar, no tenemos por qué cerrarlo con algo ni con Podemos ninguna hacer un conclusión. ciclo. Proponer, Esto es proponer ¿os temas. parece? Y venimos una vez cada 2 meses, un tema, lo proponéis Sí. y yo me lo curro. Bueno, pues muchísimas gracias. Leos el libro este que os digo que es muy interesante. Vamos a leer mucho, vamos a escucharte muy atentamente y después de tenerte aquí y poder interpelarte y sobre todo propiciar un diálogo entre mujeres con ese reposo del 8M, yo creo que ha sido muy gratificante y sobre todo pues alzaremos la voz. Sí, por favor. La próxima vez alzaremos la voz. Y si os proponen ser presidentas de Murcia, decid que sí. De Murcia. Murcia o de Hombre, es donde año sea. electoral, podríamos ser. ¿Murcia o de la comunidad de vecinos? Me da igual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Romina.